Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, estoy súper emocionado de compartir algo con ustedes. Y créanme, este vídeo va a estar lleno de sorpresas, emociones y sobre todo, mucho amor. Hoy vamos a hablar de algo que definitivamente capturó la atención de todos, el regalo de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, el regalo que sorprendió a todos. Y no solo eso, sino que fue impresionante. Ya saben, cuando se trata de Hande y Kerem, la emoción está garantizada, ¿verdad? Siempre están dando de qué hablar y manteniendo a todos sus fans, y a mí también, al borde del asiento. Así que si son fans de estos dos bombones turcos, si les encanta el romance, si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de este regalo tan especial, analizar qué lo hizo tan impactante y por supuesto, vamos a chismear un poquito. Vamos a explorar todo lo que rodeó este momento, desde la expectativa inicial hasta la reacción de Kerem, pasando por la descripción del regalo en sí mismo. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, y hablando de misterios, tengo una sorpresa para ustedes. Les tengo una pequeña pero grandiosa petición. ¿Ya están suscritos al canal? Si no, es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Prometo traerles contenido interesante, divertido y lleno de sorpresas. No se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo y sean parte de esta gran familia. Es gratis y me ayudan un montón. Muchas gracias. Ahora sí arrancamos con el tema principal. Todos recordamos, y si no tranquilos, que aquí les refresco la memoria. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, y sigue siendo, una de las más queridas por el público. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. La serie los catapultó a la fama internacional y por supuesto, los unió también en la vida real. Su romance, aunque terminó, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la historia de la televisión turca. Y precisamente en el contexto de su relación, o incluso después de ella, es donde encaja este regalo. Aunque no puedo confirmar si fue durante el tiempo que estuvieron juntos o después, lo que sí puedo asegurar es que el regalo en sí fue un gesto muy significativo y que llamó mucho la atención. ¿Qué fue exactamente lo que Hande le regaló a Kerem? Bueno, la información disponible nos lleva a un regalo muy particular y con un significado profundo, una pieza de arte, específicamente una escultura. Pero no cualquier escultura, sino una que tenía un valor especial para Kerem, algo que lo reflejaba como persona y, quizás, recordaba momentos especiales o significativos en sus vidas. La elección de una escultura como regalo dice mucho. Es un regalo que implica cuidado, dedicación y un conocimiento profundo de los gustos y la personalidad de la persona a la que se le regala. No es un regalo improvisado, sino uno pensado y elegido con cariño. En el mundo de las celebridades, donde los regalos suelen ser lujosos y llamativos, este gesto destaca por su originalidad y sentimentalismo. Ahora bien, ¿por qué este regalo fue tan impresionante? Por varias razones. Primero, porque es un reflejo de la sensibilidad artística de Hande. Sabemos que Hande es una mujer con un gusto exquisito, que aprecia el arte y la belleza en todas sus formas. Elegir una escultura como regalo demuestra su lado creativo y su capacidad para encontrar regalos con significado. Segundo, la reacción de Kerem, según las fuentes y la información recopilada, fue de sorpresa y emoción. Imaginemos la escena. Kerem recibiendo este regalo inesperado, contemplando la escultura. Seguro que fue un momento muy emotivo. La escultura por sí sola, ya es algo especial, pero la reacción de Kerem le dio un valor añadido, confirmando que el regalo había tocado una fibra sensible. Tercero, el simbolismo del regalo. Una escultura, como ya mencioné, es mucho más que un objeto decorativo. Puede representar sentimientos, recuerdos, aspiraciones. Puede contar una historia. El hecho de que Hande eligiera una escultura para Kerem sugiere que quería transmitir algo más profundo, algo que iba más allá de lo material. Tal vez un recuerdo, una promesa, un sentimiento, quién sabe. Esa es la magia y el misterio de todo esto. Y cuarto, y no menos importante, porque este regalo demostró la conexión especial que existía entre ellos. Aunque la relación haya llegado a su fin,
el gesto de Ande demuestra que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Demuestra que a pesar de todo existe una conexión, una admiración mutua que trasciende el tiempo y las circunstancias. Ahora centrémonos un poco en la reacción de los fans. ¿Qué pensaron? ¿Cómo reaccionaron? Como era de ESP Erar, las redes sociales se encendieron. El regalo de Ande a Kerem fue tema de conversación en todas las plataformas. Los fans compartieron sus opiniones, analizaron cada detalle, especularon sobre el significado del regalo y revivieron sus recuerdos de la pareja. Muchos se mostraron conmovidos por el gesto, resaltando la madurez y el cariño que Ande demostraba. Otros, por supuesto, aprovecharon la ocasión para recordar los momentos más románticos de la pareja, para soñar con una posible reconciliación, o simplemente para celebrar el amor en todas sus formas. El regalo en sí mismo se convirtió en un símbolo de lo que fue y de lo que posiblemente podría volver a ser. Un símbolo de amor, de respeto y de un cariño que permanece. Los fans, como siempre, fueron parte fundamental de este evento, convirtiéndolo en un tema de conversación global. Y hablando de reacciones, ¿qué hay de Kerem? Lamentablemente no tenemos declaraciones oficiales por parte de Kerem, pero como ya mencioné, la información que tenemos sugiere que se sintió profundamente conmovido por el regalo. Podemos imaginarlo admirando la escultura, reflexionando sobre su significado, recordando momentos compartidos. En este tipo de situaciones, la privacidad es un valor importante. Kerem seguramente prefirió mantener sus sentimientos en privado, y eso es completamente comprensible. Pero el hecho de que el regalo haya generado tanta expectación y que haya sido objeto de análisis y especulaciones, demuestra su impacto y su relevancia. Es importante recordar que aunque nos encante estar al tanto de todo lo que hacen nuestros ídolos, también debemos respetar su privacidad. Cada uno tiene su manera de vivir las cosas y de expresar sus emociones. Ahora, volvamos a analizar el regalo en sí. ¿Qué tipo de escultura pudo ser? ¿De qué material estaba hecha? ¿Tenía algún significado especial? Lamentablemente no hay información detallada sobre la escultura en sí misma. Los detalles específicos son difíciles de obtener, ya que al ser un regalo personal, se suele mantener la confidencialidad. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas. Lo más probable es que fuera una escultura que reflejara los gustos de Kerem. Tal vez una pieza moderna, abstracta o con algún simbolismo que lo representara. Podría estar hecha de bronce, mármol, cerámica o cualquier otro material. Lo importante era el significado que tenía para él. La elección del artista también es un detalle clave. ¿Quién fue el artista que creó la escultura? ¿Era un artista conocido? ¿Tenía alguna conexión especial con Ande o con Kerem? Si pudiéramos saber quién fue el artista, podríamos entender mejor el significado del regalo y tal vez descubrir algún detalle más interesante. Pero como suele pasar en estas situaciones, la información se mantiene bajo llave. El misterio, en parte, es lo que hace que todo sea más interesante y que nos mantenga enganchados a la historia. Es fascinante cómo un simple regalo o una escultura puede generar tanta expectación y alimentar la imaginación de tanta gente. La historia de Ande y Kerem, sus gestos, sus decisiones, siguen siendo tema de conversación y de debate. Este regalo, en particular, es una muestra de lo que significa el amor, el cariño y el respeto entre dos personas. Es una muestra de que a pesar de las circunstancias el amor puede perdurar, aunque sea en forma de un recuerdo, de un gesto, de una escultura. Y para terminar, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones finales. En primer lugar, este regalo, más allá de ser algo material, es un símbolo de la conexión especial que existía entre Ande y Kerem. Demuestra que a pesar de los altibajos, el cariño y el respeto pueden perdurar. En segundo lugar, nos enseña que los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto. Una simple escultura elegida con cariño puede generar emociones intensas y convertirse en un objeto de gran valor sentimental. En tercer lugar, nos recuerda la importancia de la privacidad. Los famosos también tienen derecho a su intimidad y a gestionar sus relaciones de la manera que consideren oportuna. Y por último nos invita a reflexionar sobre el amor en todas sus formas. El amor romántico, el amor de amistad, el amor familiar. El amor, en definitiva, es lo que nos une y lo que da sentido a nuestras vidas. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por haber estado aquí, por haber escuchado y por haber compartido este momento conmigo.
Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dejado pensando. Si fue así, no duden en dejarme un comentario. ¿Qué les pareció el regalo de Ande? ¿Qué creen que significó? Me encantaría leer sus opiniones. Déjenlas abajo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante y chao, chao.